Bienvenidos amigos y amigas a la habitación 408 y esta le vamos a traer la reseña de La Monja 2, otra película más dentro del mundo del conjuro. Y antes de hablar de ello no se olviden suscribirse al canal, darle like, clic a la campanita, comentar. Ya saben que estas cuatro cosas nos ayudan a seguir subiendo como canal y ahora sí, vamos con la reseña. La Monja 2 es la nueva película del universo del Conjuro y esta vez es una secuela directa de la película de la Monja del 2018. Esta vez la película fue dirigida por Michael Chaves, quien ya nos trajo dentro de este universo La Maldición de la Llorona y El Conjuro El Diablo me obligó a hacerlo. Esta película trae de vuelta al demonio Balak en forma de la monja y está poseyendo a Maurice alias Frenchy, cosa que pudimos deducir del final de La Monja 1. Y también tenemos de vuelta a Taissa Farmiga como la hermana Irene, quien se va a enfrentar una vez más con este demonio. Bueno, como ya dijiste, traen de nuevo al demonio Balak, pero de la peor forma posible. Esta película trata de darnos un background sobre este demonio, pero prácticamente hacen de este personaje, que puede ser un personaje icónico dentro del mundo del terror, algo sumamente idiota, inútil, que no tiene mucho sentido porque creo que se contradicen entre las otras películas del Conjuro, entre la anterior y ahora. Pero bueno, hablando de los personajes, tenemos el personaje Irene, que está prácticamente en otro lado, no está en el mismo lugar que Maurice, no me acuerdo exactamente qué país está, porque está dentro de un convento. Y también nos muestran un personaje nuevo que se llama Debra, que es la novicia rebelde, por así decirlo, ¿no?, dentro del convento. Y por otro lado tenemos a Maurice, que ahora es un jardinero, un sirviente dentro de un colegio, y a Kate, que es prácticamente su interés amoroso, por así decirlo, que es la profesora de este colegio. Dentro de toda esta película, que dura casi 2 horas, no desarrollan a ninguno de estos personajes. Nosotros creíamos que íbamos a ver a una Irene más madura, por decirlo, más inteligente, a diferencia de la anterior película, por todo lo que había pasado, pero vemos que comete los mismos errores. Eso de escapar y que irse hacia el techo o hacia el sótano es ya de cosas de los 80s, o sea, no puede seguir haciendo esas idioteces, ¿no? Y prácticamente esos son los personajes principales. No hay muchos personajes a desarrollar más allá de también de la hija de Kate, que sigue como estos personajes que te ayudan a descubrir algo casi al final de la película, algo importante, pero para eso nada más sirve. Yo creo que en esta película vemos una involución del personaje de Irene, muy aparte porque para mí fue de lo poco rescatable que vimos en La Monja 1, o sea, en todas las cosas que estaban mal en La Monja 1, creo que el personaje de Irene, más por Taissa Farmiga porque me parece una buena actriz, sale bien parado de esa película, pero en esta película vemos que comete los mismos errores o hasta peores. Muy aparte de eso, tiene menos tiempo en pantalla y me parece que eso es algo que le resta mucho a la película. Un personaje al cual yo pensaba que sí iba a tener un desarrollo de personaje era Debra, porque te presentan a este personaje como alguien que no cree en sí en lo que está haciendo, porque ella fue obligada a ser una monja por su padre, y tiene esas dudas existenciales o esas dudas de fe, como hemos visto en otras películas relacionadas al tema paranormal, supernatural, como El Exorcista por ejemplo, pero este personaje tiene un desarrollo completamente nulo, y como el resto de personajes, si hay un cambio en su personalidad es más que todo por una conveniencia en el guión y no tanto por un desarrollo en sí claro que se ha visto en la película. Y hablando del personaje de Balak, yo siento como tú que es un personaje que por su look, porque me parece el maquillaje muy bueno de este personaje, podría haber sido un personaje icónico dentro del mundo del terror, pero se gasta mucho o se usa muy mal en estas películas de La Monja y en El Conjuro 2 también, y siento que de poder ser un personaje icónico se queda como un personaje sumamente genérico. Hablando ya de la trama en sí de la historia de la película, siento que quisieron abarcar muchas cosas más que en la primera película. La primera película era una historia en la cual un cura iba a investigar la muerte de unas monjas en un convento y con la ayuda de Irene y Maurice encuentran a este demonio Bala que se enfrenta contra él. En esta película siento que hay muchas subtramas que no se logran mezclar bien entre sí y eso hace que la película sea un poco desastrosa, bueno, un poco bastante desastrosa y sea muy desordenada. Tenemos la subtrama de la batalla contra Balak, tenemos la subtrama de Maurice siendo como que una figura paterna para el hijo de la hija de Kate, tenemos una subtrama de Debra que está en su conflicto de fe, tenemos una subtrama más de Irene que tiene un pasado con su madre que supuestamente lo está mostrando pero tiene un desarrollo en la película y no es buen desarrollo en verdad, y así muchas cosas más que como dije no se mezclan bien y hacen que la película sea desastrosa. Más allá en la historia y en el guión, me parece que es el peor guión dentro del mundo del conjuro, y también es porque es el que tiene menos diálogos. Prácticamente la película se basa en jumpscares, que ya la hemos visto en la 1, pero siento que acá abusan demasiado de eso, porque es como que están los personajes caminando, investigando algo, y lo típico, se callan todos, no suena nada, se escuchan solamente los pasos, y obviamente sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya no es nada novedoso sobre eso. ¿Sabes qué es chistoso? Que yo siento que esta película tiene menos jumpscares que en la 1, pero son muy predecibles y no generan impacto. Claro, porque ya sabe ya, y no saben jugar con la expectativa para meter este terror, ¿no? Porque todo es oscuro, todo es silencioso y termina con un jumpscare, y es así toda la película. Y prácticamente, en vez de explicarnos más cosas sobre el pasado, sobre el demonio Bala, que haya más diálogos sobre eso, quitan todo eso para hacernos meter miedo solamente con los jumpscares. Y es algo que yo detesto porque
porque prácticamente era una película que se podía reivindicar, o sea, porque en la 1 es una película malísima y esta podía reivindicar para darnos un verdadero significado de los personajes y más que todo el demonio, porque así como personajes sobrenaturales que terminan exorcizando o terminan poseyendo personas, ya hemos visto eso en El Exorcista obviamente con Pazuzu y en Hereditary con Paimon, que son personajes muy interesantes y que en una sola película te cuentan todo un background muy interesante sobre ese personaje, pero con Balak ya hemos tenido El Conjuro 2, hemos tenido La Monja 1, hemos tenido La Monja 2, prácticamente no sabemos casi nada del personaje. Parece que estas películas no quieren hacer eso, no quieren desarrollar personajes, sino solamente quieren dar miedo, y eso es algo muy, muy erróneo dentro de una película de terror, porque saber mucho sobre el background de la persona que está haciendo daño a las personas humanas es lo que da más temor, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué este personaje existe? ¿Por qué posee a tales cosas? Y eso no te lo logran explicar de una buena manera dentro de la película, dentro de 3 películas. Creo que lo peor en ese caso, y hablando también de los elementos de terror, es que la película, si bien no se enfoca en desarrollar a los personajes, al menos debería ser buena en los elementos de terror para que sea una película válida dentro del género de terror. Pero el problema con La Monja 2 y que hemos visto en otras películas de Michael Chapes y otras películas del universo del Conjuro también en general, diría que quitando las 3 películas de Conjuro y alguna que otra de Annabelle, no se enfocan tanto en desarrollar las cosas, sino más que todo en asustar o en querer asustar. El problema está cuando estos sustos no están bien generados. Por ejemplo, en La Monja 2, yo siento que hay muchas escenas en las cuales nos quieren impactar con algún susto, con algo en general, o con algo que está pasando en la película, pero es tan avisado o está tan mal hecho que en vez de asustarte o en vez de generarte impacto, te da risa por lo cringe que se ve o por lo cómico que genera o por cómo es tan conveniente las cosas que pasan que en verdad te causa risa. Y eso me pasó muchas veces con esta película. Me parecía muy gracioso cómo ciertas cosas pasaban, por la forma en cómo se daban o por cómo se daban las cosas para que estas cosas pasen, que en verdad que al final me terminé riendo mucho con lo que estaba pasando en la película. Para ser una película de época, porque la película está situada en 1950 y algo, creo, no me acuerdo muy bien, pero es una época, ¿no? No, es antigua ya, 57, 56 creo por ahí. Debería tener un buen diseño de producción, porque estas películas antiguas, o sea, situadas en épocas antiguas, se ven bien al menos en ese punto, pero ni siquiera en eso. Siento que el diseño de las estructuras, de las casas interiormente está bien básico, entonces no es un aspecto que yo podría rescatar, como si he rescatado en otras películas. Por ejemplo, hay una que se llama La Mujer de Negro, que es con Daniel Radcliffe, de Woman in Black, que si bien la película no me pareció buena, al menos el diseño de producción y el vestuario, todo me parecía muy, muy rescatable, pero en esta película no, todo es sumamente básico, desde la parte técnica, la parte del guión y las actuaciones. Es más, creo que solamente utilizan unas 2 o 3 locaciones, porque el personaje de Maurice, de Kay y de su hija solamente está en un lado. Vemos el personaje de Irene y Debra en un lugar, paseando a otro lugar, y luego llegan al lugar de Maurice, y entonces es como que no se han dedicado a poder hacer este diseño de producción más amplio para poder meternos dentro de la época. Y bueno, o sea, son muchas cosas negativas dentro de la película. Creo que casi no hay ni una positiva, porque quizás lo único positivo era que esta película de verdad me la necesitaba para poder dormir un poco, porque de verdad era muy aburrida también. Como digo, esos silencios, más que dejarte en expectativa para meterte un susto, te llegan a aburrir. Y también otra cosa que me sorprendió es que para hacer una película sobrenatural utilizan unos efectos demasiado horribles, pero ya esto es problema de Warner, ya que sus efectos están teniendo muchos problemas. Habían partes de que se destruían cosas y se notaba a leguas que era falso, ¿no? Así como lo hemos visto en otros tipos de películas, más que todo de superhéroes, pero acá a veces parecía que la monja parecía falsa y se supone que solamente son efectos prácticos. Entonces, en la parte donde va a hacer sus cosas paranormales, ahí sí se nota que es demasiado falso. Y se supone que usando esos efectos prácticos se logra una sensación más de terror. Ya lo hemos visto ya en El Exorcista, ya, o sea, no es un fallo acá que completamente de todo, ¿no? Y yo creo que esto se debe más también por la dirección, porque este director Michael Chapes ya ha entregado películas horrorosas. La Maldición de la Llorona es una película horrenda que ni siquiera ni siquiera sé por qué está dentro de este universo. Es más, yo también me sorprendió cuando anunciaron La Monja 2, o sea, una película tan horrorosa como La Monja, ¿cómo va a tener una secuela, no? Es porque generó bastante dinero, la verdad. La Monja fue una película que generó bastante dinero, y creo que en verdad a estas películas les sirve mucho que haya existido El Conjuro, porque viven de eso, viven de hacer películas dentro del universo del Conjuro, y eso hace que la gente vaya a verlas aunque sean malas. Yo sí tengo que rescatar algo de la película, debe ser el maquillaje que usaron para Balak, porque a mí sinceramente sí me gustó en esa película, en La Monja 1, en El Conjuro 2, pero solo de Balak. Y lo digo porque hay un personaje que aparece en la película, que no voy a decir quién es, que se ve completamente horroroso y es de lo peor que he visto en diseño de algo en una película de terror. Es
demasiado espantoso. A Michael Chaves no sé por qué le siguen dando estas películas. O sea, a ver, La Llorona fue, o sea, nefasta, fue de las peores películas de terror que he visto en los últimos años. El Conjuro 3 es una película que me pareció más o menos regular, pero creo que eso es por dos cosas. Dos cosas. Uno, es porque la historia se presta para algo mejor. Y dos, tienes a Vera Farmiga y a Patrick Wilson, que son muy, muy buenos actores y ellos te pueden salvar la película. En este caso, eso pasó con El Conjuro 3. Volvemos a ver a Michael Chaves en una película genérica como La Maldición de la Llorona y volvemos a ver que es un desastre de película de nuevo. Así que no sé por qué le sigan dando estas películas y espero que no le den más. Al menos dentro de este género de terror del universo de Conjuro. Pero bueno, ya hemos dicho todo, o bueno, lo que hemos podido decir de La Monja 2, algo contenido porque no podemos expandirnos más y nos estaríamos una hora aquí. Así que vamos directamente con el puntaje. ¿Cuánto le hace a esta película? Para mí La Monja es media estrella, o sea, le voy a dar un 1 de 10, es una de las peores películas que he visto en este año. Yo opino lo mismo, creo que está en mi top 5 de peores películas del año, así que no está en mi top 3, así que también le doy un 1. Y bueno, eso es todo de nuestra parte, no se olviden de darle like al video si les gustó, suscribirse al canal, comentarlo, compartir. Nosotros también tenemos un video sobre el universo de Conjuro que hicimos antes de que salga esta película, obviamente, hasta el Conjuro 3 me parece. 2 años, sí, hace 2 años. Así que lo pueden ver aquí en el canal, el link va a estar disponible en la descripción y también va a estar disponible aquí, por aquí arriba. Y bueno, eso es todo de nuestra parte, nos vemos en el siguiente video de Habitación 1408. Chao, chao.